Hola, hola mis amores, bienvenidos a Crochet y Tejido. Hoy les traigo un proyecto muy bonito para esta época navideña, para nuestra cena navideña. Quedan muy hermosos y quiero invitarte a que te quedes hasta el final del tutorial para que veas de qué se trata. Listo, entonces vamos a iniciar. Voy a estar utilizando un gancho 1.5 milímetros y un material de 1 milímetro de grosor. Lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico y vamos a asegurar nuestro anillo. Ahora vamos a levantar dos cadenitas y vamos a trabajar puntos altos dentro del anillo de esta manera, así, y vamos a hacer un total de 12 puntos altos, así. Y aquí están 12 puntos altos. Vamos a cerrar en la tercera cadenita 1, 2 y 3 y aquí tengo la primera vuelta. Ahora aquí mismo levantamos 1, 2, 3 cadenitas y en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Voy a pasar al siguiente y en ese mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos. Para al final tener 24 puntos altos, vamos a hacer 2 puntos altos en un mismo espacio o en un mismo punto del punto anterior. Ahí vamos a repetir 2 puntos altos de esta manera, ¿vale? Hasta finalizar toda esta vuelta. Finalizamos nuestra vuelta cerrando en la tercera cadenita 1, 2 y 3 con un punto deslizado. Volvemos a levantar 3 cadenitas y en el mismo espacio trabajamos un punto alto. En el siguiente vamos a trabajar un solo punto alto y en el que sigue nuevamente 2 puntos altos en el mismo espacio. Nuevamente en el que sigue un solo punto y en el que sigue 2 puntos altos. Entonces trabajamos aumento y en el siguiente punto alto, nuevamente aumento y en el siguiente un punto alto, y así vamos a terminar toda esta vuelta. Nuevamente finalizamos nuestra vuelta cerrando en la tercera cadenita de las 3 de inicio. Ahora en esta vuelta vamos a trabajar con puntos bajos. Voy a levantar una cadenita y en ese espacio voy a hacer un punto alto y en el mismo un punto bajo, y en el mismo espacio voy a repetir un segundo punto bajo. Es decir, que en el punto que sigue voy a trabajar un solo punto, en el que sigue un solo punto y en el siguiente nuevamente aumento, en el que sigue un punto, el siguiente un punto y el que continúa un aumento. Trabajamos 2 puntos bajos, 1 y en el siguiente 1 y van 2 y en el mismo espacio del siguiente voy a hacer un aumento. Nuevamente un punto, en el siguiente un punto y en el que sigue un aumento, es decir, 2 puntos en un mismo espacio. Y así voy a completar toda esta vuelta. Cerramos donde iniciamos con un punto deslizado y ya aquí estaría listo nuestro fondo. Ahora vamos a empezar a levantar de la siguiente manera. Voy a levantar 1, 2, 3, 4 cadenitas, me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer punto alto. Una cadenita, me salto un punto y en el siguiente punto alto. Cadena, me salto un punto y punto alto. Cadena, me salto un punto de base y en el siguiente punto alto. Una cadenita de separación, me salto un punto y en el siguiente punto alto. Y así voy a continuar toda esta vuelta hasta terminarla. ¿Ven? Es muy sencillita. Hasta finalizar. Listo, entonces una vez finalicemos esta vuelta, vamos a terminar con una cadenita de separación y voy a cerrar en 1, 2, 3. De las 4 que hice al inicio, voy a tomar la tercera y vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora aquí vamos a trabajar 4 cadenas, 3, 4. Voy a tomar lazada y voy a entrar en el mismo espacio y voy a hacer un punto alto alargado. Paso por una, paso por 2 y luego por 2. Eso es un punto alto alargado.
nuevamente paso por una, por dos y por dos cadenitas, y vamos a hacer ahora en el mismo espacio 3 puntos altos alargados. 1, 2 y en el mismo espacio un tercero. Las 4 cadenitas que hice al inicio me van a contar como un punto, entonces serían 3 puntos altos alargados, 2 cadenas, 3 puntos altos, lazada. Me salto una, 2 puntos altos, 1, 2 y en el tercero vamos a volver a repetir lo mismo. 1, 2, 3 sacadas, lazada en el mismo espacio por 1, por 2 y por 2, lazada por 1, por 2 y por 2. 2 cadenas y en el mismo espacio repetimos esos mismos 3 puntos alargados. 1, nuevamente 2 y 3, lazada 1, 2 y en el tercero voy a repetir lo mismo hasta terminar toda la vuelta. Una vez finalizamos la vuelta, lo que vamos a hacer es contar aquí 1, 2, 3 y en la cuarta vamos a cerrar con un punto deslizado. Y ahí tengo la primera vuelta. Para la siguiente vuelta me voy a deslizar hasta el centro de este abanico. Vamos a hacer puntos deslizados. 1, 2 y 3. Y voy a repetir lo mismo. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y punto alto alargado. 3 puntos. 2 cadenas. Y repito en el mismo espacio los 3 puntos alargados. 1, 2, 3 sacadas nuevamente. Ahí tengo mi abanico. Paso al siguiente aquí en el centro y repito lo mismo, y esto lo voy a repetir por 4 veces. Bueno, entonces vamos aquí, miren, 4 hileras, 1, 2, 3 y 4 hileras. Ahora lo que voy a hacer aquí donde cerré es deslizar mis puntos hasta el centro nuevamente del abanico. Aquí en el centro voy a levantar 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Y estas 10 cadenitas las voy a cerrar aquí en el mismo espacio con un punto bajo. Y me voy a volver a deslizar de aquí en adelante hasta llegar al centro del próximo abanico. Miren, de esta manera me voy deslizando, deslizamos y ya aquí he llegado con un punto bajo al centro del abanico. Volvemos a hacer lo mismo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a cerrar en el mismo espacio con punto bajo. Y así vamos a continuar dando toda la vuelta. Ya yo estoy aquí terminando. Y seguimos deslizando. ¿Ven? Ya yo lo estoy aquí terminando. Esta sería el último de los míos. Entonces 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas y cerramos en el mismo espacio con punto bajo y nos volvemos a deslizar hasta llegar aquí a esta primera argolla. Puntos deslizados. Deslizados. Y seguimos deslizando. Aprovecho para agradecer a las chicas que aún están allí acompañándonos durante el tutorial. Ahora, una vez aquí, y aquí este sería el último, el tercero, y he llegado aquí donde tengo esta argollita y voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar una lazada y vamos a hacer un punto alto. 1 y 2. Nuevamente punto alto y vamos a hacer un total de 6 puntos altos. Llevo 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3 cadenitas. Vamos a cerrar aquí en este primer punto o en el último punto de los 6 altos que hicimos con un punto bajo.
Nuevamente continuamos de este lado con 6 puntos altos. Van 2. Continuamos. 3, 4, 5 y 6. Y de aquí vamos a pasar al siguiente arito, que es este de acá. ¿Lo ven? Ahí vamos a volver a hacer nuestros 6 puntos altos. Entonces tengo 1, nuevamente, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3 cadenitas y cerramos aquí en este último punto alto. Ahí está, y continuamos con los siguientes 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6. Pasamos nuevamente a la siguiente y así vamos a continuar hasta completar toda esta vuelta. Me deben ir quedando así. Al finalizar unimos con el primer punto que hicimos y hemos terminado hasta aquí. Listo, entonces miren, yo tengo esta vela, pero existen unas más pequeñitas que las puedes colocar en un vaso de vidrio, y lo que vamos a hacer es introducirlo aquí en la mochilita o en la basecita que hemos formado. ¿Ven? Ahora, con ayuda de una cinta, yo por aquí tengo una que miren, esta, y lo que voy a hacer es pasarla por aquí. ¿Ven? De esta manera la voy a ir pasando así. Entonces voy a terminar aquí de pasarla. Entonces miren, y hacemos un lacito y es así como nos queda. O vamos a, si queremos ponerle otra decoración, también podemos hacerla. En este caso yo voy a hacer una decoración más y ya les muestro. Bueno, les muestro, miren, yo por aquí tenía una cadenita de esto y quise colocárselo aquí y colocarle un lacito. Miren qué bonita queda. Así, entonces ahora les voy a mostrar cómo se vería nuestra velita bien decoradita, prendidita, y nos queda súper hermosa, ¿vale? Miren mis amores, qué hermoso se ve. ¿Ven? Queda pero muy bonita para decorar nuestra mesa, nuestra cena navideña, nuestra cena fin de año. Queda súper hermoso. Puedes hacer varias y te va a quedar súper lindo. Entonces mis amores, realmente espero que les haya gustado este nuevo tutorial. La verdad a mí me ha encantado y créanme que lo voy a hacer muchas porque realmente quedé encantada. Miren, entonces espero que a ustedes les suceda lo mismo y sin más mis amores, espero tenerlas en un próximo tutorial.